El proceso de coagulación es una etapa fundamental en el tratamiento de aguas que tiene como objetivo principal eliminar las partículas suspendidas y sustancias coloidales del agua cruda, haciéndola segura para su uso. Este proceso desempeña un papel crucial en la purificación del agua, tanto para consumo humano como para uso industrial. Este proceso también tiene algunos puntos claves, como la eliminación de impurezas, puesto que el agua cruda a menudo contiene partículas suspendidas, microorganismos y materiales orgánicos que pueden ser perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. El proceso de coagulación ayuda a agrupar estas partículas en agregados más grandes, facilitando su posterior eliminación. Otro punto clave es la clarificación del agua. Este proceso de coagulación mejora la claridad del agua y reduce la turbidez, lo que hace que el agua sea visualmente transparente y agradable de usar. Especialmente importante en las aplicaciones de suministros de agua potable y en procesos industriales donde se requiere un agua de alta calidad. Es importante porque también reduce los contaminantes y elimina partículas sólidas. En este proceso se puede ayudar a reducir la concentración de contaminantes tanto químicos como biológicos, lo que facilita los posteriores procesos. Además, conlleva el cumplimiento de las normativas, puesto que en muchos lugares existen regulaciones estrictas que establecen los estándares de calidad de agua potable y descargas de aguas residuales. Entonces, este proceso de coagulación es esencial para cumplir con estas normativas y garantizar que el agua tratada cumpla con los requisitos de calidad. La coagulación en el tratamiento de aguas empieza por una formación de partículas en suspensión, ya sea de una fuente natural o de aguas residuales. En esta se pueden encontrar partículas en suspensión como arcillas, sedimentos, materia orgánica, microorganismos y otros materiales insolubles. El proceso de coagulación implica la adición de un producto químico llamado coagulante en el agua cruda. El comúnmente más utilizado es el sulfato de aluminio, aunque también se pueden emplear otros productos químicos como el cloruro de hierro. En cuanto a la formación de floculantes, cuando el coagulante se mezcla con un agua cruda, se produce una reacción química y el coagulante neutraliza las cargas eléctricas superficiales de las partículas suspendidas y coloidales, lo que hace que estas partículas se agrupen o se coagulen en partículas más grandes llamadas floculantes. Este proceso de coagulación puede ayudar a agrupar las partículas suspendidas mediante todo este proceso químico que implica la neutralización de las cargas eléctricas superficiales de las partículas. Principalmente la función de estos coagulantes empiezan como con unas cargas eléctricas superficiales. Las partículas suspendidas en el agua como la arcilla, los sedimentos y la materia orgánica a menudo tienen cargas eléctricas superficiales repulsivas y estas cargas impiden que las partículas se unan y se agrupen naturalmente. Por lo que cuando se añade el coagulante, este producto contiene iones con cargas opuestas de las partículas suspendidas que por lo general se utilizan. Entonces el coagulante reacciona con partículas suspendidas neutralizando las cargas superficiales. Esto reduce la repulsión entre las partículas, permitiendo que se acerquen unas a otras. Como resultado de la neutralización de las cargas, las partículas suspendidas comienzan a atraerse entre sí y se agrupan en partículas más grandes, como se mencionó anteriormente, los llamados floculantes, que estos son agregados formados por la unión de múltiples partículas. Aquí entonces se da un proceso en el aumento del tamaño del peso, los floculantes más grandes y pesados que las partículas individuales, lo que facilita la sedimentación en el agua, ya que caen más rápido debido a la fuerza de gravedad. Una dosificación inadecuada de los coagulantes en el proceso de tratamiento de aguas puede tener una serie de efectos negativos significativos. Es esencial lograr que la dosificación precisa para garantizar la eficacia del proceso y la calidad del agua tratada, puesto que si se dosifican cantidades insuficientes de coagulantes, las partículas suspendidas y coloidales en el agua no se agruparán adecuadamente en el floculante. Esto resultará en una coagulación deficiente y como resultado las partículas no se eliminarán eficazmente del agua durante las etapas posteriores de tratamiento. Por otra parte, la turbidez del agua causada por la presencia de partículas en suspensión puede persistir si la dosificación del coagulante es insuficiente, lo que afecta negativamente la claridad visual del agua y puede ser especialmente problemático en aplicaciones para suministro de agua potable. Esto también reduciría una eficiencia en el proceso de sedimentación, puesto que es una etapa crucial en el proceso de tratamiento de aguas residuales después de la coagulación. Si la dosificación es inadecuada, los floculantes formados pueden ser demasiado pequeños o ligeros para sedimentar de manera efectiva en el tanque de sedimentación y esto resultaría en una reducción de la eficiencia y en la eliminación de partículas. Por otro lado, si se habla de una sobredosificación excesiva, los coagulantes pueden ser de igual forma problemáticos. Esto puede llevar a una formación de floculantes demasiado grandes, lo que dificultaría su sedimentación y podría causar un aumento en los costos debido a la necesidad de eliminar más lodo. También tendría un impacto en la filtración,
puesto que una dosificación inadecuada puede afectar toda esta etapa si hay una cantidad significativa de coagulantes que no se eliminaron adecuadamente durante la sedimentación. Esto puede obstruir los medios de filtración, lo que disminuiría la capacidad de filtración y requeriría una limpieza mucho más frecuente. Todo esto podría aumentar los costos operativos debido al desperdicio de productos químicos y la necesidad de más energía para la operación de los equipos. Para lograr una buena dosificación se pueden usar algunos equipos de precisión. En este proceso se utilizan los dosificadores, que son dispositivos diseñados para medir y controlar la cantidad de coagulante que se agrega al agua. Dos de los tipos más comunes de dosificadores son los dosificadores volumétricos y los dosificadores gravimétricos. Los dosificadores volumétricos miden la cantidad de coagulante que se agrega en el agua en función del volumen. Estos dosificadores utilizan componentes como bombas dosificadoras y dispositivos de medición de caudal para calcular la cantidad de coagulante que se debe inyectar en función del flujo del agua. Y pues tienen algunos principios de funcionamiento, como que se usa midiendo el volumen del agua que fluye a través del sistema de tratamiento y calculando la cantidad de coagulante en función de este volumen. Su precisión depende del dispositivo con el que se esté realizando la medición y las bombas. Puede ser altamente preciso cuando se calibran y mantienen adecuadamente. En cuanto a sus aplicaciones, estos pueden ser adecuados para usos de cuando el flujo del agua es constante o varía de manera predecible y son ampliamente utilizados en tratamientos de agua potable y de agua residual. Los dosificadores gravimétricos, por otro lado, miden la cantidad de coagulante en función de su peso. Estos dosificadores utilizan una balanza o una celda de carga para espesar el coagulante que se agrega al sistema. Estos funcionan midiendo el peso del coagulante que se agrega al sistema. Se logra pesando antes y después de la dosificación y calculando las diferencias de peso. Son conocidos por su alta precisión, puesto que el peso es una medida muy precisa y son ideales cuando se requiere una dosificación extremadamente precisa. También se encuentran los dosificadores automáticos y manuales. Los automáticos son sistemas de dosificación que funcionan de manera automatizada y controlada por un sistema de control o un controlador. Su principal funcionamiento es que operan sin intervención humana directa. Una vez se han configurado correctamente, utilizan sensores y dispositivos para monitorear parámetros claves del agua como el caudal, la turbidez, el pH o la concentración de ciertos contaminantes. Basándose en esta información, el sistema de control se ajusta automáticamente la cantidad del producto químico dosificado para mantener los parámetros dentro de los límites deseados. Tienen una excelente precisión y consistencia. En cuanto a los dosificadores manuales, son sistemas de dosificación que requieren la intervención directa de un operador para ajustar y controlar la cantidad del producto químico que se va a agregar al agua. En este, los operadores deben seguir los procedimientos y los protocolos específicos para determinar la cantidad adecuada y controlar la dosificación. La precisión depende en gran medida de la habilidad y la atención del operador, aunque pueden ser muy precisos cuando se operan correctamente. Existe un mayor riesgo en comparación del automático debido a los errores humanos. Una de las ventajas de los dosificadores automáticos es su precisión y su consistencia, puesto que tienen un alto grado y se garantiza su control exacto en los parámetros del agua y la calidad de tratamiento. Y esto pues reduce los errores humanos y pues además al ser automáticos pueden operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que permite un control continuo en los procesos de tratamiento del agua sin necesidad de intervención constante de un operador. Algunas de las desventajas son los costos en términos de adquisición e instalación en comparación con los dosificadores manuales, y que sus sistemas pueden requerir un mantenimiento especializado y pueden ser más complejos de mantener en comparación con los dosificadores manuales. Estos también dependen de la energía eléctrica y la tecnología, lo que hace que sean muy vulnerables a interrupciones de energías y fallas técnicas. Algunos de los parámetros más importantes a evaluar en la coagulación son la turbidez, el pH y la temperatura. La turbidez se refiere a la cantidad de partículas suspendidas en el agua, lo que afecta a la claridad visual del agua. Esta medición es esencial para determinar la cantidad de coagulante necesaria, ya que una alta turbidez puede requerir una dosificación mayor para una coagulación efectiva.
En cuanto al pH, este indica la acidez o la alcalinidad del agua. La coagulación es más efectiva en ciertos rangos de pH. Generalmente se refiere a un pH ligeramente alcalino alrededor de 7 a 8 para la coagulación con sulfato de aluminio, y evaluar el pH y ajustarlo si es necesario para optimizar el proceso de coagulación. La temperatura del agua puede afectar la eficacia de la coagulación en general. Temperaturas más altas suelen acelerar las reacciones químicas, lo que puede influir en la dosificación de coagulantes, y entonces es importante monitorear la temperatura y considerar su impacto en el proceso. Además de los parámetros del agua, también es crucial evaluar y controlar la concentración del coagulante en sí. La concentración del coagulante en el tanque de dosificación debe mantenerse dentro de los rangos específicos para garantizar una dosificación apropiada. La elección del coagulante influye significativamente en la dosificación. Existen diferentes tipos de coagulantes que tienen propiedades y comportamientos diferentes, lo que afecta la cantidad y la forma en la que debe dosificarse. En cuanto a la dosis óptima, cada coagulante tiene una dosis óptima y efectiva que se requiere para lograr una coagulación eficaz. La elección del coagulante afecta la cantidad de coagulante que debe dosificarse, ya que algunos de estos pueden requerir una dosis más baja o más alta para alcanzar su efectividad. La reactividad del coagulante con las partículas en suspensión y los contaminantes presentes en el agua influyen en la dosificación. Algunos coagulantes reaccionan más rápidamente con ciertas impurezas, lo que puede requerir dosificaciones más bajas. En cuanto a sus cargas, los coagulantes pueden tener diferentes tipos de cargas eléctricas, como cargas positivas o cargas negativas. Las cargas pueden influir en cómo interactúa con las partículas del agua, lo que afecta la eficacia de la coagulación y, por lo tanto, la dosificación necesaria. La solubilidad del coagulante en el agua también es un factor muy importante. Algunos de estos pueden disolverse más fácilmente que otros, lo que puede afectar su dispersión. Mantener los dosificadores en buen estado es esencial para garantizar la dosificación precisa de productos químicos en el proceso de tratamiento de aguas para evitar problemas operativos. Principalmente se debe realizar una inspección regular de los dosificadores para identificar cualquier desgaste, corrosión o daños en los componentes. También es necesario realizar una calibración de los dispositivos de medición de caudal y las bombas dosificadoras periódicamente. La calibración garantiza que la dosificación sea precisa y confiable. También es necesario realizar un mantenimiento preventivo, que se establezcan programas de mantenimiento donde se incluyan tareas de limpieza de los componentes, la lubricación de las partes móviles y la verificación de las conexiones eléctricas. Un buen mantenimiento puede evitar problemas antes de que ocurran. Es necesario realizar entonces una limpieza regular de los dosificadores y las líneas de dosificación para prevenir la acumulación de residuos químicos y la obstrucción de las tuberías. Además, se pueden realizar reemplazos de los componentes desgastados o dañados durante las inspecciones y hacerlo como de manera inmediata si se ve alguna de estas.